que enormemente, nos perjudica enormemente en varios aspectos. En el aspecto que es fundamental para el Partido Comunista, que es la cooptación del sistema de enseñanza, y en ese sentido, FENAPES era precisamente ese brazo armado dentro de la enseñanza con la capacidad de cogobernar nada más y nada menos que con las autoridades de la enseñanza, que son las autoridades no solo del gobierno, no solo del gobierno, sino que son las autoridades de la gobernanza del Estado, que es lo que corresponde, primer término. Por otra parte, FANCAP, bueno, se veía venir, la veían venir, lo que ellos consideran que es la privatización de ciertos servicios de ANCAP. Entonces, evidentemente, también ahí pierde terreno el sindicato que está fuertemente enraizado en ANCAP, y hemos visto inclusive actitudes patoteriles, hasta inclusive para con el vicepresidente del ente. Antes de recibir al diputado Felipe Schipani, que yo considero que es uno de los pocos, digamos, actores políticos a nivel del Parlamento que van de frente con este tema, que no le tienen miedo a ir directamente a plantearlo y a plantear lo que significa esta dañina oposición que pretende una vez más reinstalar la hegemonía cultural marxista en el país, que nos gobernó como doctrina marxista veladamente, pero en los hechos sí se notan ya componentes de un país que lo van llevando hacia el colectivismo, hacia el socialismo, hacia abajo, es decir, de clase medias para abajo, destrozando prácticamente la actividad privada del país. Si entras a repasar, va a ser digno de hacerlo en este programa, un repaso histórico de la economía, cómo fue deplorada, deteriorada la economía de mercado, la economía de emprendimientos empresariales, nacionales, sean pequeños, muy pequeños, medianos, o inclusive de más porte nacional, que se vieron muy deteriorados. Y así entonces la alta tasa de desempleo, que estuvo en un 11% cuando este gobierno asumió el gobierno del Estado antes de la pandemia, y rápidamente vino la pandemia, por si fuera poco, y con un déficit fiscal del 5,1%. Es decir, quienes empobrecieron al país, quienes lo dejaron deficitario después de periodos de bonanza, quienes deterioraron la educación, quienes deterioraron la seguridad pública. ¿Qué más? Quienes fundieron empresas públicas, hoy nos dicen que esta ley es regresiva, es represora, que va contra los intereses de la clase trabajadora. Y quiero hablar con el diputado Schipani porque parece ser que quizá en este momento histórico del país, el muerto asuste al mamado. Eso dicen muchos. Muchos dicen, bueno, se durmió el gobierno, se durmió, la coalición de gobierno se durmió. Yo no sé si están así, yo no comparto tanto eso porque termino con esto y le doy la palabra al diputado. Asumió el gobierno un 1 de marzo, el 13 de marzo tiene que declarar la emergencia sanitaria por la pandemia. Ahí vimos un gobierno muy abocado a ello y a la prueba está que tiene un 84% de aprobación por el éxito de todo el desarrollo de las políticas públicas vinculadas a este tema, no solo la política sanitaria. Por otra parte, venía la ley presupuestal y venía la LUC. Se legisló la LUC, nada más y nada menos, y se legisla además la ley presupuestal ya en consonancia con esta ley, que plantea un montón de cambios también que van a ser dignos de desarrollarse en el análisis en este programa en el curso de estos meses, como son esos 70 artículos prácticamente, no sé si más o menos, pero por ahí andan, que, bueno, reglamentan de una manera mucho más ajustada la administración financiera del país. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Rubén, un placer estar un lunes más en contacto contigo y con toda la audiencia. Bueno, hice una introducción ahí lo más resumida posible porque viste que se dio el lanzamiento oficial de parte del Frente Amplio de esta campaña de referéndum y la consigna es, bueno, era de esperar, no es para menos, ellos son expertos en esto, la LUC no es Uruguay. Consigna, eslogan, concreto, breve, contundente y que comenzará a repetirse hasta el hartazgo. Y por otra parte, tengo esta otra frase. La LUC logró en 15 meses lo que no logró el Frente Amplio en 15 años. Secretario de Presidencia Álvaro Delgado. Frase que para mí es explicación didáctica, clara, contundente. No sé si captás la diferencia. Consigna por un lado, eslogan, por otro lado, explicación concreta, breve, pero explicativa al menos en ese aspecto. ¿Será entonces que el referéndum tendrá que ir por la tónica o en el tenor este debate entre consignas
versus explicaciones didácticas de parte de la oposición? Y bueno, eso es lo que estamos viendo, clichés vacíos, consignas. Obviamente, a ver, no pueden discutir mucho sobre el contenido de la LUC, porque los efectos positivos de la LUC, como bien decía Delgado, están a la vista. No estamos hablando de algo que va a ocurrir, no estamos hablando de algo que genere incertidumbre sobre sus efectos. Estamos hablando de una norma aprobada en julio del año 2020 Ujú. y que lleva 15 meses de vigencia y que los efectos que está trayendo son positivos. En materia de seguridad lo estamos viendo, y no lo decimos nosotros, actores de la coalición interesados en que la LUC surta efecto en las áreas para las que se pensó. Lo está diciendo el sindicato policial, Patricia Rodríguez, ¿no? El sindicato Ujú. policial afiliado al PIT-CNT está Ujú. diciendo que los policías se sienten mucho más resguardados, mucho más seguros, con Ujú. muchas más herramientas jurídicas para el combate al delito, Claro. a partir de estas normas que introdujo la LUC. Y Ujú. no podemos desconocer tampoco que la baja importantísima que hubo después de 15 años de crecimiento constante del delito obedece en gran medida a las normas que introdujo la LUC para la acción policial. Ese es Ujú. un dato objetivo de la realidad. Claro. Y podríamos hablar lo mismo de educación, tema del que tantas veces hemos conversado en este programa, y cómo la LUC genera una nueva gobernanza Ujú. que es la plataforma de lo que es el proceso de reforma educativa que se está iniciando, que hubiera sido impensado bajo el esquema de los consejos de concentrados integrados por los sindicatos, que lo único que hacen es poner palos en la rueda Claro. y quedó demostrado además por el otro tema que venimos largamente conversando, referente a las licencias irregulares, que lo único que Ujú. le interesaba, por ejemplo, al sindicato de secundaria FENAPES, Ujú. era conservar sus espacios de poder para, bueno, mantener las prebendas que tenían, que Ujú. poco les interesaba el estado de la educación o brindarle una mejor educación a los jóvenes. Entonces, eh, derogar la LUC es volver a eso, ¿no? Es Claro. volver a que FENAPES vuelva a conducir la educación secundaria del país. Es Ujú. volver al estado anterior de seguridad que lideraba el ministro Bonomo. Y después Ujú. hay otras cosas que introduce la LUC que son trascendentes. En materia de arrendamientos se están diciendo mil falsedades en Bueno, hoy torno a ese escuché tema. a Mujica decir una falsedad digna de su estatura de hombre mentiroso, decir que cómo era posible una ley que no le permitiera a la gente sin recursos, que hay más de 70.000 personas sin trabajo, que no tengan la posibilidad de hacer un alquiler sin garantía. O sea, dando lo contrario, es decir, la ley, viste, que plantea justamente eso, ¿no? Vos decís, pero ¿de qué está hablando entonces? ¿No leyó la ley? Bueno, no, él habla de que esa gente, algo así como que tengan que tener garantía, que no es necesario hacer lo que la ley plantea. Bueno, ese tipo de cosas tan mentirosas. Y después, bueno, agregando ese lugar más común, que él es un poquito más hábil para eso, no fue tan al lugar común de que mirá que ahora con la LUC te van a sacar a patadas rápidamente de donde tú alquilás, porque es prácticamente esa imagen, ¿no? Esa imagen que pretende generar este espanto, miedo en la población. Mirá que ahora, si alquilás, en poquitos días te sacan. Bueno, toda esa mentira que están planteando cuando no se plantea que la ley de alquileres sigue plenamente vigente, que ese régimen es absolutamente paralelo a lo que plantea la LUC, que es otra hipótesis, es la hipótesis por lo general de gente del interior, de gente muy joven, que necesita alquilar y se le hace muy oneroso hacerlo. ¿Cuánta Muchos gente de Felipe, inmigrantes. que muchos inmigrantes, también te iba a decir eso, también está contemplando con inteligencia esta ley que se venía ese proceso de inmigración al país por el problema de Venezuela, cubanos que pueden ahora salir? Bueno, esos inmigrantes que están acá también tienen problemas para alquilar. Y esta ley lo que busca es eso, ¿no? Buscar esa solución. Ahora, eso que tú decís es correcto. Y mucha gente seguro que lo está experimentando como una verdad de hecho ya. La ley funciona, ya es aplicable. Se está debatiendo sobre algo que ya funciona, no sobre algo que va a funcionar y que puede generar esa incertidumbre. De todas maneras, viste que se entra en un terreno peligroso porque ellos a consigna, a propaganda, a publicidad, y que son muy militantes en esto, pueden confundir a una cuota aparte de ese cuerpo electoral. Yo por eso planteé
en estas coordenadas todo esto, ¿no? Esas frases van a ser la constante para mí. Es lo que tú decís y lo venías hablando en este programa. No van a debatir sobre el fondo, no van a ir a debatir sobre no van a ir al análisis del contenido institucional, legal que la ley plantea, pero sí van a ir a estas frases, ¿no? Entonces, la oposición va a tener que ir por el lado de las explicaciones, va a tener que explicar, como lo haces tú en este programa, como lo hacen varios de tus colegas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se va a tener que dar cuenta la población uruguaya en el ejercicio democrático que una coalición que hoy por hoy está representando los valores republicanos democráticos siempre se va a comportar de esta manera, explicativa, didáctica, analítica, porque se trata de enseñar a vivir en democracia. En cambio, esta gente lo que hace es montar un aparato propagandístico. ¿Para qué? Para generar ese adoctrinamiento y encaramarse en el poder medrando a través de esa, digamos, zona de influencia y a su vez de ignorancia que cree en la propaganda. Qué tema para nuestras democracias realmente. Es dañino realmente el mecanismo que plantea una izquierda, digámoslo con claridad, marxista, hoy liderada por el Partido Comunista dentro del PCNT y del Frente Amplio. Bueno, por supuesto, vamos a explicar los contenidos de la LUC, porque la LUC es una ley que se defiende sola. Lo que tenemos que hacer es difundir su contenido, pero vamos a decir también que esto no obedece a reparos que se puedan tener al contenido de una ley, que el debate aquí no está planteado sobre estos 135 artículos. Y hay una discusión política que subyace todo esto. Por supuesto. Que es la de menoscabar al gobierno, la de poner palos en la rueda al gobierno, la de pegarle al gobierno, ¿no? La de deslegitimar al gobierno. Esa es la verdadera intención de los promotores de toda esta iniciativa. Que ahora lo que quieren significar es que no es un debate sobre si estamos a favor o en contra del gobierno o del rumbo del gobierno, sino que es un debate poco menos que jurídico sobre la conveniencia de estos artículos. Y no es así. Exacto, la ciudadanía tiene que saber que aquí lo que estamos resolviendo es si ratificamos un rumbo de cambio que el país resolvió en noviembre del 19, cambios profundos en educación, en seguridad, cambios profundos en temas tan sensibles como las políticas sociales, como la libertad financiera, como todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales y el derecho al trabajo. Por ejemplo, claro, con la regulación del derecho de Estos son los huelga temas. combinado con el derecho al trabajo. Si ratificamos ese rumbo de cambio o volvemos atrás, porque eso es lo que quieren los promotores de esta iniciativa. No van contra los 135 artículos, van contra un gobierno legítimamente constituido que vino con un programa y lo está llevando adelante. Y ellos quieren, por supuesto, meterle un palo en la rueda, porque después de que ocurra el referéndum, no tengas la menor duda de que si este referéndum termina siendo favorable para el sí, cosa que procuraremos que no ocurra, lo que van a decir es que el gobierno, bueno, fue electo oportunamente por las mayorías, pero que las mayorías populares ahora las tienen ellos, ¿no? Entonces, claro. van a decir al gobierno que no puede innovar, que poco menos se tiene que quedar paralizado porque no tiene ninguna legitimidad. Bueno, eso que tú decís, Felipe, yo coincido plenamente contigo en eso. Ese análisis creo que es el primero que hay que hacer. Yo lo he hecho acá en este programa. Dije que, bueno, se trata evidentemente de una campaña de deslegitimación del gobierno. Se busca, si esto saliera favorable para la oposición, es decir, si esos 135 artículos fueran impugnados en un referéndum, comenzaría entonces el relato político y la actitud, no solo el relato, la actitud política de plantear a la población que hay un gobierno deslegitimado, porque es el buque insignia del gobierno esta ley de urgente consideración. Mirá que siquiera van a hablar, les van a decir que son algunos artículos, que no es toda la ley, van a hablar directamente de la ley, que la ley está deslegitimizada, porque son así, son expertos para eso, ¿verdad? Que siempre pervierten las versiones históricas. Siquiera se van a ajustar a los 135 artículos, después van a ir en el relato, en la propaganda contra toda la ley. Por lo tanto, es una argumentación, la que tú decís, que es totalmente válida analizar. Es ir hacia la desestabilización y posteriori deslegitimación del gobierno. Primer gran propósito de esta campaña, para mí, del Frente Amplio y PIT-CNT. Pero hay dos más, hay dos efectos más
que subyacen a este gran, digamos, propósito y efecto final que quieren lograr, que es, mientras estamos 5 meses, todos nosotros, embretados en este debate que va a asumir cada vez más Estado público, se van a distraer otras funciones legislativas, se van a distraer otras opiniones, y entre ellas se va a distraer mucho a la opinión pública y se le va a generar un ámbito de confianza a cierta justicia de izquierda, cooptada por la izquierda, respecto a las auditorías. Se van a eclipsar las auditorías en ese sentido. Que ahí también creo yo que hay mucha gente muy preocupada de que eso no siga tomando luz pública. Lo estamos viendo con la auditoría vinculada a Gas Yago y el Antel Arena. Son realmente escandalosas y se sigue profundizando. Las auditorías se encaminaron, van haciendo su trabajo, se están desarrollando inclusive gradualmente. Pero esto también es una especie de parate ante la gran opinión pública, porque imagínate, Felipe, los últimos 2 meses y pico, antes de ir todos a ese referéndum, cómo va a estar la agenda periodística del país, inclusive de ustedes en la actividad política. Eso me parece que es otro de los efectos que subyace. Y el otro efecto subyacente, para mí, es la pulsión electoral. Ya hay una campaña electoral anticipada respecto a la próxima campaña electoral, porque la actitud de esta gente y la intención siempre es tener el gobierno. Ellos siempre hablan en términos electorales y de tener el gobierno, es decir, el poder del Estado. No sé si coincidís con ese análisis. Se apagó el micrófono, Felipe. El micrófono, ahora sí. Comparto plenamente, Rubén. Claramente hay una intención desde el primer día que se inició este gobierno. Recordemos algunos episodios. A los pocos días de iniciar el gobierno y a la semana de haberse declarado la pandemia, se convocó un cacerolazo, que después, Bueno. claro, que quedaron tan en evidencia Mm. que intentaron decir que no era contra el gobierno, sino era contra la situación de pandemia, Ujú. pero claro, estuvieron 1 año y medio paralizados, porque fue tan buena la gestión del gobierno, Bueno. el manejo de la pandemia fue tan adecuado Mm. y los niveles de popularidad eran y son tan buenos, hay una aceptación tan importante de parte de la sociedad, que se quedaron sin margen, se quedaron Ujú. sin espacio para la crítica. Claro, Aprovecharon la ley de urgente consideración. Podría claro. haber sido cualquier otra cosa. La Sí, pero LUC es, justo la es el LUC es una blanco, excusa. claro, La LUC es una excusa. claro. Y la ciudadanía tiene que tener claro esto. Obviamente hay fines electorales. Hay fines electorales de desgastar a este gobierno, de deslegitimar a este gobierno, ¿no? De ganar ese referéndum y decir, bueno, se agotó. Se agotó Claro, este gobierno, ahora somos claro, nosotros claro. los únicos legitimados popularmente para proponer las transformaciones del país. Y hay claramente un ánimo manifiesto de frenar todas las transformaciones que se están llevando adelante. La de la Sí, seguridad, la de la educación, la de la seguridad social, que es tan sí, imprescindible para el Uruguay. sí. Entonces, que la ciudadanía tenga clara que esto es un cruce de caminos. ¿No? Claro, sin duda, Acá no es simplemente 135 artículos de una ley, sino que acá es una definición de, bueno, seguimos para adelante con el cambio y la transformación que votamos la mayoría de los uruguayos, Ujú. o de lo contrario, bueno, volvemos atrás, ¿no? Sin duda. Volvemos al gobierno de la educación de FENAPE, volvemos a la Ujú. seguridad de Bonomi, Ujú. volvemos a las empresas públicas gobernadas con los Claro. criterios que gobernó el Frente Amplio, en fin, ese es Volvemos a más impuestos, impuestos prácticamente confiscatorios, presionantes. Y otra cosa, Felipe, también, que es un efecto dañino que se pretende, no hay que olvidar que el gobierno va rumbo a ciertos éxitos económicos. ¿Por qué lo digo? Porque este gobierno, lo que dijo la ministra de Economía el otro día, es algo muy cierto. Ha generado una confianza internacional como no la ha generado en mucho tiempo otro gobierno, menos lo de estos últimos 15 años. Se ha mostrado un gobierno con un equipo muy profesional, atendiendo con enorme responsabilidad de Estado, como si fuera prácticamente el montaje rápido de un estado de bienestar que funcionó al mejor estilo de un estado de bienestar europeo, con políticas sanitarias muy aceitadas, con una logística en el plan de vacunación que es la más exitosa de todo el continente, de toda América,
Y Uruguay se coloca entonces a la vanguardia en cuanto a su manera, a su manejo político del asunto. Entonces genera esa confianza tal que la propia ministra de Economía es reconocida internacionalmente y va a ser presidenta de uno de los organismos creados por el BID o el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Si no recuerdo mal, cuando esta cumbre en Punta del Este. Eso no es detalle menor. Por otra parte, esta semana capaz que podemos hablar con Ángel Facchinetti, vicepresidente de Corporación Nacional para el Desarrollo. Dos enormes emprendimientos en Frei-Bento de energía verde. Ya se están instalando dos emprendimientos enormes alemanes para la producción de hidrógeno. No olvidemos la planta de Volkswagen de autos eléctricos, planta que va a ser la primera que va a hacer autos eléctricos enteros, no híbridos, totalmente. Imagínate la cadena económica que eso genera. Obra pública, que se comienza a desarrollar la obra pública, la hidrovía de la zona del más occidental del país, la zona de Rocha, por ahí. Después tenemos el tema, bueno, de la inversión de Qatar Natí y el TLC con China. Es decir, vienen tantos cambios económicos que evidentemente esta gente no quiere que le vaya bien económicamente al gobierno. Te agrego, Rubén, el saneamiento, ¿no? Que se van a invertir más de $1.000 millones en una obra inédita en muchas localidades del interior del país. Claro. La toma de agua que se va a hacer en el río de la Plata para abastecer Montevideo y complementar lo que Santiago Vázquez genera. En fin, la obra de rutas, ¿no? Una inversión muy importante que está prevista por parte del Ministerio de Transporte. Exacto. La llegada de Google, ¿no? Que se va a instalar en Uruguay. O sea, como tú decís, hay a la vista infinidad de inversiones que Claro. van a generar trabajo, que van a generar actividad económica, que van a generar bienestar. Y por supuesto, lo que se quiere es, bueno, poner palos en la rueda a esas inversiones, derogar, entre otras cosas, las normas que permiten que los trabajadores, cuando se ocupa una fábrica, puedan entrar a trabajar, ¿no? Claro, claro, Eso es claro. lo que quieren también. Exactamente. Imagínate el buen clima de negocio que está generando esta ley con este tipo de regulación de derechos, el derecho a la convivencia pacífica del huelguista con el trabajador, con el empresario también, la disciplina fiscal que el gobierno se autoimpuso con esta ley, es decir, acá hay reglas fiscales, hay transparencia en la administración de los recursos públicos, hay un plan quinquenal donde los presupuestos son asignados y no se puede seguir extendiendo presupuesto por encima de ese presupuesto creado por ley. Hay un montón de parámetros, de paradigmas, de nuevos paradigmas, como tú decís, que se plantean como un cambio de rumbo del país. Es decir, más república, y falta un montón. Yo no estoy diciendo que esto sea el panegírico, ya llegamos, no, pero hay una primera etapa, un primer capítulo de decir, bueno, vamos a racionalizar el Estado, vamos a mejorar la administración del mismo, transparentarlo, y a ir generando la cultura de gobiernos responsables y especialmente de gobiernos profesionales, que trabajen en la política real, ¿no? En la realpolitik. Y todo esto es la política real. Este plan de inversiones que se viene, el Uruguay audiovisual, no sé si estabas enterado, me enteré el otro día, voy a ver si le puedo hacer una nota a Mailos, tiene hoy rango internacional y vamos a ser considerados el epicentro de las producciones audiovisuales porque acá se pudieron hacer en pandemia y en el mundo no, confirmando, estamos hablando de Amazon, de Netflix, de grandes cadenas mundiales que van a tener Uruguay como un enclave con certificación, con certificado de calidad para sus técnicos y sus empresarios. Eso es una hiperindustria, la industria audiovisual, que es una cadena económica también que suma a lo que estamos hablando. Hay mucha cosa que evidentemente la perjudicaría esta deslegitimación que ellos pretenden realizar si estos 135 artículos fueran impugnados. Y vaya que ustedes tienen una tarea enorme de concientizar al cuerpo electoral de que es hartamente peligroso que eso ocurra. Estamos, como tú decís, en un cruce de caminos realmente. Totalmente. Bueno, esa es la tarea que estamos emprendiendo, con actividades que están planificadas prácticamente todos los fines de semana y algunas en la semana, de la coalición, del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo, del sector que yo integro, que es Ciudadanos. En fin, yo veo que la coalición empieza a movilizarse, empieza a convocar a la gente, empieza a explicar el contenido de la LUC y empieza a abrir los ojos de que no se confundan, ¿no? Porque hay algún compañero nuestro que, bueno, que tiene algunas dudas sobre algún artículo y no está del todo convencido.
ese compañero le decimos, no, no te confundas, mirá que Mm, este referéndum es contra el gobierno. claro, Acá claro, es, claro. Sí, sí, seguimos adelante con el cambio que venimos llevando adelante, sí, volvemos para atrás, ¿no? claro. Esa es Es eso, la sí. síntesis de lo que tenemos que resolver. Sí, acá sí que es miremos el bosque y no el árbol, ¿eh? Miremos el bosque y no el árbol. Porque si entramos en esos pellejerismos, hay gente como tú sí que se confunden dentro de la misma coalición, puede pasar y que esto. No, no, miremos todo, mirad el todo. Después habrá tiempo de corregir, algún artículo que de pronto no sea tan conveniente, eso se verá muy puntualmente. Felipe, vamos a seguir con este tema. Si te parece, capaz que viene ahora la etapa de un itinerario de temas vinculados a la ley de urgente consideración, y ni que hablar que no hay que descuidar ese enorme capítulo que es la enseñanza y todo lo que tú, bueno, ya has descubierto con tu inicial investigación respecto a FENAPE, que es realmente escandaloso, ¿no? Se siguen dando casos impresionantes. Ni que hablar, bueno, el caso del profesor de Salto es vergonzoso, ¿no? 265 horas en un Impresionante. año, adicionales a las más de 600 horas que ya tenía por licencia sindical. Y Claro, lo del blog, ¿no? Con los certificados truchos en blanco, bueno, da cuenta, Rubén, de la impunidad con que se maneja, ¿no? claro. Y el vocero ahora de la campaña del sí, que está en todos los medios, es justamente el señor que firmaba los certificados truchos, ¿no? José Olivera. Este, Claro, claro. lo que da cuenta de vaya si la LUC ha pisado callo, ¿no? Claro, claro. Felipe, va a haber que aclararle a la población después esa también, a ver cómo te podría decir, ese texto peligroso del sí que puede confundir, ¿no? Habría que explicar después cómo es el tema de cómo hay que votar los que queremos defender la LUC y cómo votan los que no la quieren defender, ¿no? Porque viste que es engañosa, la redacción. Sin duda, sin duda. Hay que imponer el no. Claramente Bueno, hay que imponer el bueno, no a eso, la derogación. eso, el no a la derogación. ¿No? Hubiera sido mejor sí a la LUC, pero bueno, es al revés la cosa, ¿eh? O sea que hay que aclarar eso todo el tiempo también, ¿eh? Felipe, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y bueno, darle contenido, contenido fuerte al comienzo de la semana contigo respecto a todas estas novedades que hacen a la vida misma del país, ¿no? La vida legislativa es en definitiva. Esto está muy vinculado a eso. Muchísimas Te, gracias. te mando un abrazo grande, Rubén. Hasta el próximo lunes. No dudes en mandarme material de cualquier actividad que estén desarrollando vinculado a todo esto, que nosotros lo vamos subiendo a redes, porque es importante que se enteren todos los que siguen este programa, de todos los movimientos y actividades que desarrollan precisamente en defensa de la LUC. Muchísimas gracias. Buen lunes, Felipe. Un fuerte abrazo. El diputado doctor Felipe Esquipani conversando con nosotros, por el Partido Colorado, sector Ciudadanos, bueno, precisamente ya abocado, a la defensa de la ley de urgente consideración respecto a esos 135 artículos que la contumaz oposición pretende impugnar. Vamos a una pausa, Damián, si te parece, y recibimos después a la doctora Silvia Echevarne sobre un tema, bueno, muy delicado, que es la actividad en el puerto de Montevideo, este acuerdo con Catón-Natí y las resultas que hay hoy por hoy. ¿Qué está pasando hoy por hoy en el puerto de Montevideo respecto a su servicio, funcionamiento? ¿Y qué va a pasar? ¿Se acuerdan ustedes de aquel gran paro de 72 horas que complicó tanto esa zafra de exportación en nuestro país? Bueno, ¿qué va a pasar de ahora en más? Quédate ahí.